El frío mármol del suelo reflejaba la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas entreabiertas. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo lejano del viento que golpeaba las ventanas del Palacio Apostólico. León XIV estaba solo, con las palmas firmemente apoyadas sobre un escritorio centenario. La mirada fija en un documento que jamás llegaría al público. Las señales son claras. La fe se desangra, susurró apenas audible, como si temiera que las paredes escucharan. Sus dedos, marcados por la edad y el peso de responsabilidades que parecían más antiguas que la piedra que lo rodeaba, repasaban fotografías que hablaban sin necesidad de palabras. Templos vacíos, imágenes de bancos polvorientos en parroquias europeas, capillas clausuradas en ciudades latinoamericanas, carteles en inglés que anunciaban la venta de edificios que alguna vez habían sido iglesias vibrantes. Un éxodo silencioso, una herida abierta. Luego estadísticas impresas en tinta negra que parecían cuchillas, números de vocaciones reducidos a la mitad en menos de 2 décadas, caída estrepitosa en la asistencia a misa dominical, abandono masivo en países que antes eran el corazón de la cristiandad. Europa, Norteamérica, incluso América Latina, territorios que alguna vez fueron inexpugnables, bastiones de fe, ahora convertidos en desiertos espirituales. Por primera vez en la historia moderna, un papa americano debía mirar sin filtros una verdad que ningún predecesor había osado pronunciar en público. La Iglesia estaba muriendo y lo hacía lentamente, sin estruendo, sin sangre, con la misma frialdad con que se apaga una vela al final de la noche. León respiró hondo. Cada fibra de su ser le gritaba que había llegado la hora de una ruptura radical. Ningún documento diplomático, ninguna encíclica tibia, ningún llamado genérico a la oración podía revertir el derrumbe. El tiempo de los parches había terminado. Mañana todo cambiaría. Mañana desafiaría no solo las expectativas del mundo, sino también el pacto no escrito que había sostenido a la institución durante siglos. Los corredores del Vaticano rara vez dormían por completo, pero a las 3:17 de la madrugada del 18 de agosto de 2025 reinaba una quietud diferente. León XIV avanzaba por pasillos iluminados tenuemente por lámparas antiguas, sus pasos amortiguados sobre alfombras gastadas. La sotana blanca resplandecía débilmente bajo la luz, contrastando con las sombras. No había guardias suizos, no había asistentes, no había testigos. Solo un hombre de 70 años cargando con el peso de 2,000 millones de almas y el eco persistente de una decisión que nadie esperaba. Robert Francis Prevost, hijo de inmigrantes, nacido en Chicago, misionero en Perú, obispo en tierra lejana, había ascendido a la cátedra de Pedro apenas 3 meses antes, en una elección que dejó atónitos, a propios y extraños. La muerte de Francisco en abril abrió un cónclave impredecible que terminó por colocar a un yanquí latino en el trono más antiguo de Occidente. Desde el inicio, los sectores más rígidos lo miraron con una mezcla de sospecha y desprecio. Un papa imprevisible. Un hombre que hablaba poco, pero cuyas acciones nunca pasaban inadvertidas. Su reputación en América Latina lo precedía. Fue el pastor que rechazó privilegios, que dormía en casas humildes,
Que prefería caminar entre adictos y prostitutas antes que asistir a cenas diplomáticas. Desafió a narcos políticos corruptos. Nunca necesitó escoltas. Nunca aceptó títulos rimbombantes. Lo llamaban el obispo del polvo, porque siempre terminaba con la sotana manchada por la tierra de los barrios marginales. Y ahora ese hombre ocupaba el trono de PD. Descendió por una escalera estrecha hacia los archivos subterráneos, donde lo esperaba una figura que representaba todo lo que él nunca fue. Gianfranco Dometi, cardenal. De carrera, arquitecto silencioso de pactos y equilibrios dentro del Vaticano, guardián implacable de tradiciones que databan de siglos, alto, con el cabello blanco impecablemente peinado y la seguridad de quien ha sobrevivido a 5 pontificados. Dometi aguardaba rodeado de legajos y estanterías cargadas de manuscritos centenarios. La luz amarillenta de una lámpara se reflejaba en sus lentes. Solicitó estos documentos. Santidad dijo, con voz grave, señalando una pila de carpetas gruesas. La compilación completa, tasas de desafección, asistencia a sacramentos, estadísticas de seminarios, todo bajo absoluta confidencialidad. León asintió sin palabras y tomó la primera carpeta. Las cifras se clavaban en su mente como clavos ardientes. Cada gráfico era un parte de defunción anticipado. Dometi, percibiendo el silencio cargado, prosiguió con cautela. Si me permite, Santo Padre, estos números exigen interpretación. La metodología podría ser cuestionada. Los analistas coinciden en que la situación no es tan grave como aparenta. No obtuvo respuesta. León continuaba leyendo con la mandíbula cada vez más tensa. El cardenal insistió modulando la voz para sonar tranquilizador. Nuestros predecesores también enfrentaron épocas de crisis y sin embargo, la Iglesia sigue aquí. Ha sobrevivido revoluciones, guerras mundiales, persecuciones. Tal vez, lo prudente sería constituir una comisión. Estudiar el fenómeno, evaluar con serenidad. León levantó la vista. Lentamente. Sus ojos, oscuros y encendidos, parecían 2 brasas. No habrá más comisiones, no. Más estudios, no más interpretaciones cuidadosas. La frase cayó como una piedra en un estanque inmóvil. Dometi tragó saliva. Sintió, quizá por primera vez en años, que perdía el control del tablero. Con respeto, Santidad. Estas cuestiones requieren delicadeza. Los fieles necesitan confianza, no alarma. Podríamos elaborar un comunicado reafirmando nuestras tradiciones. De hecho, he redactado uno. León interrumpió el intento con un gesto. Depositó un sobre la mesa. Este es el comunicado para la audiencia general de mañana. Dometi alzó las cejas, sorprendido, y extendió la mano. Pero la mano del Papa permaneció firme, inmóvil. Sobre el sobre. ¿No ha consultado con la Secretaría de Estado?, inquirió el cardenal, un hilo de alarma filtrándose en su voz. El protocolo exige que toda declaración de peso pase por revisión diplomática. Santidad, no consultaré a nadie, replicó León con una calma gélida. ¿No en esto? El aire en la sala pareció enfriarse varios grados. Durante décadas, ninguna declaración papal importante había salido sin el tamiz de la diplomacia, sin la orquesta invisible
que calibraba cada palabra para evitar terremotos. Lo que estaba ocurriendo era un desafío frontal al sistema. Dometti sintió que la garganta se le secaba. ¿Puedo saber qué piensa anunciar? Preguntó al fin, intentando mantenerla voz firme. León retiró despacio la mano del sobre. La verdad, el cardenal abrió el lacre con dedos que temblaban apenas. Y empezó a leer. Cada línea era un golpe, cada párrafo dinamita. Su rostro, habitualmente impenetrable, fue perdiendo color. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban un pánico difícil de ocultar. Esto es imposible. No puede decir esto en público. Las consecuencias diplomáticas, los gobiernos que menciona, los nombres de obispos, santísimo Dios, esta iglesia no existe para sostener equilibrios diplomáticos, replicó León. Y su acento de Chicago, enterrado durante años, emergió como un rugido. Existe para proclamar la verdad. Dometti abrió la boca, pero apenas encontró palabras. Pero, Santo Padre, acusa a conferencias episcopales completas de encubrimiento sistemático, denuncia a obispos por proteger abusadores y prohíbe expresamente la devoción mariana popular. ¿Se da cuenta de lo que significa? Millones de fieles veneran a la Virgen. Esto desatará un cisma. Los movimientos marianos son el corazón de la piedad popular. No lo aceptarán jamás. León sostuvo la mirada sin pestañear. Cada palabra está respaldada por estos archivos, dijo señalando las carpetas. Cada dato es verificable. El cardenal se dejó caer en la silla como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. Va a destruir la iglesia, musito. Quizá, respondió León con una serenidad inquietante. Que, o quizá la devuelva a su origen. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Afuera, Roma dormía sin saber que en cuestión de horas el mundo católico ardería. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando León XIV salió del archivo subterráneo. No intercambió palabra con nadie. Caminó por los pasillos vacíos del Palacio Apostólico, con el sobre aún en su mano, como si fuera una antorcha a punto de incendiar un bosque seco. La humedad del mármol le calaba los huesos, pero su decisión ardía por dentro como fuego inextinguible. En su estudio privado, la lámpara proyectaba sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de frescos. Se sentó frente al escritorio y releyó el texto final del decreto. Cada palabra estaba elegida para golpear, no para suavizar. Nada de fórmulas ambiguas. Nada de concesiones diplomáticas. En la cabecera, la frase inicial que haría temblar cimientos por mandato apostólico y movido por la verdad del Evangelio, declaro abolida toda forma de devoción mariana que suplante el culto debido a Cristo como único mediador. Esta decisión es irrevocable. León dejó la pluma sobre la mesa. No hubo oración, no hubo dudas. Ya las había tenido antes durante interminables. Ahora solo quedaba avanzar. Cerró los ojos y murmuró una breve invocación. No a María, sino a aquel que según creía lo había puesto allí para una hora como esta. Señor, dame fortaleza para soportar lo que vendrá. A las 6 en punto. Convocó a su secretario personal. Monseñor Rinaldi, un sacerdote joven, inteligente y hasta entonces fiel como
Un reloj suizo. Cuando Rinaldi leyó el texto, su rostro se descompuso. Santidad. Balbuceó intentando encontrar un argumento. ¿Estás seguro? Esto tocará el corazón mismo de la piedad católica, los santuarios marianos, las peregrinaciones. El rosario. ¿Qué dirán los fieles? Dirán lo que siempre dicen, respondió León con una calma que cortaba. A León, lo que les indiquen sus pastores. Y si sus pastores son cobardes, entonces tendrán que elegir entre la verdad y la comodidad. Rinaldi tragó saliva sin atreverse a replicar. El Papa firmó con trazo firme. Después entregó el documento. Que lo tengan listo para la transmisión. Oye. Las 12 no hubo más palabras. Rinaldi salió con el rostro desencajado. Consciente de que llevaba en sus manos un artefacto explosivo. El Vaticano. Amaneció envuelto en una calma artificial. Turistas llenaban la plaza de San Pedro, sin sospechar que la historia estaba a punto de quebrarse. Dentro, los cardenales desayunaban en silencio, sin saber que su mundo colapsaría antes del almuerzo. Pero alguien lo supo antes. Cardenal Dometti no pudo esperar. A las 7, desde su apartamento, activó la red de contactos que había tejido durante décadas. En menos de una hora, 3 conferencias episcopales tenían noticia del contenido del decreto. A las 8 ya circulaban mensajes encriptados entre arzobispos de América y Europa. A las 9 los teléfonos ardían y a las 10 la noticia explotó en la esfera digital gracias a una filtración anónima. Que no era tan anónima. Un titular emergió en redes sociales, primero como rumor, luego como certeza. Filtración. Papa prepara decreto para prohibirla. Devoción mariana. Obispos en estado de shock. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Sacerdotes, teólogos, periodistas católicos se lanzaron a desmentirlo. Fake news, decían, una campaña contra el Santo Padre. Pero bastaron unas capturas del texto original para que el pánico se propagara como fuego en paja seca. En WhatsApp, un grupo privado de obispos latinoamericanos hervía. Esto es un ataque a la tradición, escribió el arzobispo de Guadalajara. Si esto se confirma, no podemos callar, respondió uno desde Argentina. Es herejía pura y simple, añadió un colombiano sin medir el peso de sus palabras. En Roma, las oficinas del Vaticano se llenaron de murmullos. Algunos prelados corrieron a la Secretaría de Estado buscando respuestas, pero la respuesta era siempre la misma. Silencio. A las 11:30 en Washington, el cardenal Patrick O'Donnell reunió a sus asesores. Su voz retumbaba en la sala de conferencias. Si el Papa pronuncia esto, medio continente se levantará. ¿Entienden lo que significa quitarles la Virgen de Guadalupe a los mexicanos? ¿O Lourdes a los franceses? ¿O Fátima a los portugueses? Esto no es un simple cambio litúrgico, es dinamita teológica y cultural. En Madrid, el cardenal Suárez llamó a Roma desesperado. Díganme que esto es falso, gritó al teléfono sin esperar protocolo. La respuesta fue un frío. Espere el anuncio oficial. Eminencia. En Filipinas, el obispo de Manila interrumpió una misa televisada.
Para advertir a los fieles. Circulan. Rumores inquietantes, resen. Mientras tanto, León XIV permanecía sereno en sus aposentos. No consultaba teléfonos, no miraba redes, rezaba en silencio, no el rosario, sino un salmo que repetía como un mantre: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Para él, la batalla no era contra la devoción popular, sino contra lo que consideraba una idolatría disfrazada de piedad, una costumbre que en su juicio había desviado a millones del núcleo del Evangelio. Recordó conversaciones con campesinos en Perú que le pedían favores a María como si fuera una diosa, que temían más no rezar un Ave María que olvidar el Evangelio. Recordó mercados llenos de estampitas milagrosas, vendidas por charlatanes en nombre de la Virgen. Para León era claro, habían convertido a María en lo que nunca debió ser y estaba dispuesto a pagar el precio de devolver a la Iglesia lo esencial, aunque el costo fuera su propia ruina. Faltaban 20 minutos para el anuncio, cuando Dometti irrumpió en el estudio papal sin pedir permiso. Santidad por Queride. Su voz estaba cargada de urgencia y rabia. La noticia se filtró. El mundo entero está en shock. No haga esto. Retire el decreto antes de que sea tarde. León lo miró sin levantarse de la silla. Ya es tarde para retroceder. Es consciente de lo que hará. El cardenal temblaba de indignación. Los obispos están furiosos. Algunos hablan ya de resistir públicamente. Otros insinúan que no lo reconocerán como papa. Si firma esto, entiende un cisma real, no teórico. León sonrió apenas, sin ironía, sin arrogancia. Un cisma no ocurre por proclamar la verdad. Ocurre porque algunos eligen la mentira. No es mentira, santidad. Bramó Dometti. Es tradición viva. Es el corazón de la fe del pueblo. María es madre de la Iglesia. El Papa se levantó despacio. Sus ojos fijos en el cardenal, su voz más grave que nunca. María es madre de Cristo y Cristo es la Iglesia, pero el pueblo la ha convertido en un ídolo. Yo no seré cómplice de esa idolatría. Dometti retrocedió un paso, como si esas palabras hubieran sido un golpe. Está destruyendo 2000 años de devoción. No. Comprende que al tocar a María toca a él. Alma misma de millones. ¿La toca? Sí. Admitió León, porque esa alma está enferma. Un silencio mortal cubrió la Habitación. Afuera, las campanas comenzaron a sonar. Para la audiencia general. Era la hora. En la plaza decenas de miles aguardaban. Las pantallas gigantes transmitían la imagen del balcón. Papa apareció con gesto sereno, mientras un murmullo inquieto recorría la multitud. En las redes sociales el hashtag Papa contra María era tendencia global. Los medios transmitían en directo con titulares incendiarios. Histórico. Ético. León XIV desafía la tradición. Mariana. León abrió el documento y comenzó a leer con voz firme, clara, sin vacilación, por mandato apostólico y movido por la verdad del Evangelio. Un rugido atravesó la plaza. Algunos gritaron de indignación, otros lloraron. Las cámaras captaron rostros desencajados, pancartas improvisadas.
Sacerdotes discutiendo entre sí. Desde las primeras filas, un grupo de religiosas cayó de rodillas, rezando el rosario en voz alta como un acto de resistencia. Mientras el Papa leía en WhatsApp y Telegram, estallaban mensajes de obispos. Esto es una locura, no lo obedeceremos. Roma ha perdido la fe. En Una videollamada privada, 10 cardenales firmaban una declaración urgente. Consideramos inválido y herético el decreto. Exhortamos a los fieles a mantenerla. Devoción mariana contra toda imposición. El mundo acababa de entrar en una tormenta que no se detendría. Y León XV lo sabía, pero también sabía que lo peor estaba por venir, porque lo que aún no había revelado era más explosivo que la prohibición de María. El anuncio había durado apenas 15 minutos, pero su eco retumbaba como una explosión nuclear en todo el mundo católico. Cuando León XIV regresó a sus aposentos, la plaza seguía siendo un hervidero. Algunos fieles gritaban oraciones, otros insultaban. Los noticieros transmitían imágenes de peregrinos rompiendo rosarios frente a cámaras mientras otros se arrodillaban en el suelo implorando perdón por lo que consideraban una blasfemia. Dentro del Vaticano, el caos era absoluto. Las líneas telefónicas colapsaban. Los correos electrónicos se multiplicaban por miles. Los periodistas acampaban a las puertas exigiendo declaraciones. Pero el fuego más peligroso ardía en los despachos episcopales, no en las plazas. En un salón privado de la Secretaría de Estado, 12 cardenales se reunieron a puerta cerrada. Entre ellos, Dometi presidía la mesa, el rostro demacrado, pero los ojos inyectados de una ira contenida, golpeó la madera con el puño. Esto no puede continuar. Hoy ha destruido la paz de la Iglesia. Mañana destruirá su unidad. El cardenal francés Morro intervino con voz grave. Las conferencias episcopales de Francia, España y Polonia ya han emitido comunicados rechazando el decreto. En América Latina la reacción será peor. Guadalupe no es solo devoción, es identidad nacional. ¿Se imaginan lo que ocurrirá en México? ¿Lo que ocurrirá? Replicó el cardenal africano Bele, levantando la voz, es que millones se alejarán definitivamente. Ya teníamos crisis de fe. Ahora él mismo empuja a la gente fuera. Dometi los miró uno por uno antes de pronunciar las palabras que flotaban en la mente de todos. Hay que detenerlo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a decir lo obvio. Fue el cardenal argentino Salvatierra quien rompió la barrera. Sugiere declararlo hereje. Dometi no respondió de inmediato. Tomó aire como quien carga un peso insoportable. Sugiero que consideremos todos los medios para preservar la fe y la unidad. La frase ambigua, pero cargada de dinamita fue suficiente. Los cardenales comprendieron, se avecinaba algo que no ocurría desde hace siglos. Mientras tanto, en América Latina el incendio crecía. En Ciudad de México, miles se congregaron frente a la Basílica de Guadalupe. No había líderes visibles. Solo multitudes con pancartas improvisadas. Con María, no se metan. Papa ha traicionado la fe. La policía intentaba contener la marea humana, pero
El fervor popular era incontenible. Sí. Gritaban letanías mezcladas con insultos. Contra Roma. En Brasil, obispos locales anunciaron públicamente que no obedecerían el decreto. Nuestra gente no será privada del amor a la Madre de Dios, declaró Monseñor Acevedo ante cámaras, desafiando abiertamente la autoridad papal. En Filipinas, miles marcharon hacia la Anunciatura Apostólica, llevaban imágenes de la Virgen y rezaban rosarios como si fueran armas. Defenderemos a María. Gritaban mientras algunos sacerdotes se sumaban a la protesta. En Washington, el cardenal Donnell convocó a una reunión virtual con prelados de Canadá y América Latina. La conexión mostró rostros tensos, voces alzadas, acusaciones cruzadas. Este hombre ha perdido la razón, tronó O'Donnell. Si no lo detenemos, nos arrastrará al abismo. ¿Cómo propone detenerlo?, preguntó fríamente el arzobispo de Bogotá. Con comunicados, eso no le importa. Necesitamos medidas canónicas. un Concilio propuso O'Donnell, un concilio de emergencia que restituya la verdad y declare inválido este decreto. un Concilio paralelo. Eso es. El obispo canadiense no terminó la frase, sabía lo que significaba. Cisma, pero nadie se opuso porque en silencio todos sabían que la fractura ya había comenzado. En Roma, León XIV seguía tranquilo en apariencia. Pero su mente era un torbellino. No ignoraba lo que ocurría. Informes llegaban a su escritorio cada hora. Comunicados, protestas, amenazas. Veladas. Algunos obispos le habían escrito directamente con tonos que rozaban la insolencia. Santidad en conciencia no podemos acatar una disposición que era la tradición viva. Revoque este decreto antes de que la unidad se rompa. León no respondió a ninguno. En lugar de eso, pidió que prepararan una homilía para el domingo, donde reafirmaría la decisión. Sabía que cada palabra sería como gasolina sobre el fuego, pero no le importaba. Para él no era cuestión de popularidad ni de diplomacia, era cuestión de fidelidad al Evangelio. Sin embargo, algo lo inquietaba más que las protestas. Señales de conspiración interna. Su secretario personal, Rinaldi, le informó en voz baja: Santidad Dometi ha convocado reuniones no autorizadas. Hay rumores de que buscan declararlo incapaz de gobernar. León esbozó una leve sonrisa amarga. No sería la primera vez que la curia conspira contra un papa. Pero esta vez hablan de un concilio. Santidad. Uno fuera de su autoridad. Papa lo miró con gravedad. Entonces, prepárate, Rinaldi. Esto no es solo un conflicto pastoral, es una guerra por el alma de la Iglesia. A medianoche, en un hotel discreto de Roma, 15 cardenales y varios obispos de distintos continentes se conectaron a una videoconferencia cifrada. En la pantalla, el cardenal Salvatierra tomó la palabra. Señores, lo que hoy ocurrió no es un simple error pastoral, es una herejía práctica. Si permitimos que prospere, destruiremos todo lo que somos. ¿Qué propone?, preguntó Moreau desde París. Un acto formal, respondió Salvatierra, estear un monitum al Papa, exigiendo retractación inmediata. Si se niega, iniciaremos un concilio extraordinario y
Si es necesario, declararemos la sede vacante por herejía. Manifiesta. Un murmullo recorrió la sala. Nadie ignoraba el peso histórico de esas palabras. De declararse vacante. La sede, habría 2 papas, León XIV en Roma y otro elegido por ellos. La última vez que algo así ocurrió, Europa sangró. Durante décadas. ¿Comprenden lo que esto significa?, advirtió el cardenal Embele. Habrá violencia, habrá persecución. Tal vez sangre. Salvatierra los miró uno por uno. ¿Acaso creen que la Virgen lo permitirá? Ella está con nosotros. Hubo un silencio cargado de fanatismo. Luego, todos asintieron. Música. El pacto estaba sellado. Mientras tanto, León XIV oraba solo en la capilla privada. No pedía victoria, no pedía poder, solo murmuraba: Señor, si esto no es tuyo, destrúyeme, pero si lo es, sosténme. No sabía que mientras pronunciaba esas palabras, en otro punto de Roma, un grupo de guardias suizos, leales a intereses ajenos, recibía instrucciones inquietantes. El Papa no debe salir del Vaticano bajo ninguna circunstancia. El cerco comenzaba a cerrarse y en el horizonte la batalla más brutal que la Iglesia había visto en siglos estaba a punto de estallar. Amanecer en Roma llegó sin calma. Desde la noche anterior, helicópteros de prensa sobrevolaban la ciudad, captando imágenes del Vaticano sitiado por cámaras, peregrinos enardecidos y pancartas que parecían proclamas de guerra. Devuélvanos a María. Se leía en decenas de idiomas, pintado en telas improvisadas. Algunas banderas nacionales ondeaban, como si la fe misma hubiera mutado en un movimiento político global. En los portales católicos más conservadores, los titulares eran feroces. León XIV rompe con 2,000 años de devoción. Cardenales estudian declararlo hereje. Estamos ante un antipapa. En la plaza de San Pedro, sacerdotes rezaban rosarios en voz alta, liderando multitudes que respondían como si se tratara de un exorcismo colectivo. Las imágenes transmitidas en vivo eran impactantes. Miles de fieles de rodillas sosteniendo imágenes de la Virgen en alto, cantando Salve Regina con lágrimas en los ojos. Pero detrás del fervor había rabia. Algunos gritaban insultos hacia las ventanas del Palacio Apostólico, maldiciendo el nombre del Papa. La Guardia Suiza mantenía posiciones estratégicas mientras la Gendarmería Vaticana interceptaba rumores de infiltraciones para restaurar la verdadera fe. En el interior el clima era aún más peligroso. León XIV se encontraba reunido con un reducido grupo de colaboradores en la Biblioteca Apostólica. Frente a él, documentos dispersos, informes de protestas, comunicados episcopales y un informe filtrado que lo había hecho fruncir el ceño. El monitum leyó en voz alta, con la voz grave, casi burlona. Aquí está. La advertencia formal era un documento redactado con lenguaje canónico impecable, firmado por 38 cardenales. Exigían que el Papa retirara inmediatamente el decreto que prohibía la devoción mariana popular, alegando que iba contra la tradición viva de la Iglesia. Le daban 72 horas para retractarse. De lo contrario, convocarían un concilio extraordinario para salvaguardar la fe de los fieles.
Así que ya lo hicieron público, comentó Rinaldi, el secretario personal, dejando sobre la mesa una tablet con la noticia. Viral en redes sociales. El hashtag Papajereje está en tendencia global. León no levantó la vista. Permanecía en silencio, meditando la respuesta. Finalmente habló: Dios me libre de un papa que gobierne según Astax. Una sonrisa irónica recorrió los labios de la hermana Lucía, teóloga laica y asesora del papa presente en la reunión. Pero su mirada revelaba preocupación. Santidad. Esto no es un juego. Si ellos celebran un concilio, aunque sea ilegítimo, arrastrarán a millones. No. Será una tormenta pasajera, será un Cisma. León clavó sus ojos grises en ella, firmes, decididos. Entonces, ¿qué? Sea un cisma. Más vale una herida abierta que una infección oculta. A kilómetros de allí, en un monasterio medieval reconvertido en centro de conferencias, los cardenales rebeldes se preparaban para lanzar su bomba. Cámaras, periodistas y decenas de obispos llenaban la sala transformada en un improvisado concilio paralelo. El cardenal Dometti, con su porte imponente, tomó el estrado. Los flashes iluminaban su rostro severo. Queridos hermanos, en Cristo, comenzó con voz grave. Hoy nos reúne un deber sagrado: preservar la fe recibida de los apóstoles. Fe que está siendo puesta en peligro por actos imprudentes y contrarios a la tradición. Pausa dramática. Miró fijamente a las cámaras. El Santo Padre ha prohibido la devoción mariana popular, un tesoro espiritual que el magisterio siempre ha protegido. Hemos suplicado su reconsideración. Hemos enviado advertencias. Pero ha persistido. Por eso, en conciencia convocamos este concilio de salvación para declarar nulo ese decreto. Y, si persiste en el error, examinar la continuidad de su autoridad. Un murmullo de tensión recorrió la sala. Las palabras eran claras. Iban a preparar la deposición del Papa. Los periodistas salieron disparados a transmitirla. Noticia que en minutos estaría en todas las pantallas. Cardenales desafían al Papa. Inicia un concilio paralelo. Mientras tanto, en Roma León XIV miraba la transmisión en directo. No mostró sorpresa ni rabia, solo un cansancio sereno. Pero en su interior ardía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que no podía retroceder. Se levantó. Caminó hacia una pequeña mesa donde descansaba un sobresellado, lo tomó y lo sostuvo en silencio unos segundos, como quien acaricia un arma decisiva. Luego lo entregó a Rinaldi: que esto salga a la prensa internacional en la próxima hora y que preparen la transmisión en vivo para las 6 de la tarde. ¿Podemos saber qué es santidad? Preguntó la hermana Lucía. Una verdad que ellos nunca quisieron que el mundo conociera. 5 horas después, el mundo católico entero contenía la respiración. Las cadenas de noticias interrumpieron sus programas. El Papa hablaría desde el Aula Pablo VI en un mensaje que los analistas calificaban de definitorio. El escenario era sobrio. León XIV apareció con paso firme, sin ostentación, pero con la mirada encendida. Frente a él, decenas de cámaras transmitían en tiempo real a millones de hogares. Tomó el micrófono y sin
preámbulos pronunció las palabras que marcarían la historia. Hermanos y hermanas en Cristo. Hoy no vengo a defenderme, sino a revelar la verdad. Una verdad que algunos han ocultado durante décadas para proteger intereses, privilegios y poder. Un murmullo recorrió la sala. El Papa levantó el sobre que llevaba consigo. Aquí dentro hay pruebas irrefutables. Documentos, transferencias, comunicaciones internas que demuestran como ciertos cardenales, sí, algunos de los mismos que hoy me acusan, desviaron cientos de millones de euros provenientes de donaciones marianas hacia cuentas privadas y operaciones financieras ilícitas. Un murmullo ensordecedor se desató entre los periodistas. El Papa continuó. Implacable. No solo eso, estas mismas estructuras de poder encubrieron casos de abuso sistemático, utilizando las devociones populares como herramienta para recaudar fondos mientras callaban el sufrimiento de inocentes. Las cámaras captaron el temblor en las manos del cardenal Dometti, que seguía la transmisión en vivo desde el monasterio. Su rostro, hasta entonces pétreo, se descompuso en segundos. Por eso tomé la decisión que tomé, prosiguió León, con voz firme, no para atacar a la Virgen Madre de Dios, que venero con todo mi ser, sino para purificar una fe que se ha convertido en mercancía en manos de algunos. Si por ello debo ser crucificado mediáticamente. Que así sea, pero no volveré atrás. Papa dejó el sobre la mesa. Los documentos completos serán publicados en la web del Vaticano en 10 minutos. Que la luz brille donde reinó la oscuridad. Y sin más se retiró. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron. Papa Jerez se transformó en Papa valiente en cuestión de minutos. Canales de televisión mostraban fragmentos de los documentos filtrados, transferencias millonarias, correos comprometedores. Incluso fotos que vinculaban a prelados con lujos indecorosos. En el monasterio, el concilio rebelde se desmoronaba en tiempo real. Varios obispos abandonaron la sala, otros gritaban entre sí, acusándose mutuamente. Los periodistas asediaban a los cardenales, que evitaban responder, pero la furia no desapareció. Solo mutó. Porque cuando los hombres poderosos son acorralados, no se rinden. Atacan. En un despacho privado, Dometti, con el rostro desencajado, tomó el teléfono satelital y marcó un número que muy pocos conocían. Es hora, dijo con voz helada. Háganlo antes de que salga del Vaticano. Del otro lado, una voz respondió con una sola palabra. Entendido. Esa noche, mientras Roma ardía entre alabanzas y protestas, León XIV cenaba en soledad en sus aposentos. No sabía que a pocos metros 3 hombres armados y vestidos con uniformes de la Guardia Suiza habían recibido órdenes que no venían de él. Órdenes que marcarían el comienzo de una noche de sangre en el corazón de la ciudad eterna. El cisma ya no era solo teológico, ahora se volvía mortal. Roma había cambiado en 24 horas. Lo que empezó como una rebelión doctrinal se había transformado en caos global. En la plaza de San Pedro, los cánticos se mezclaban con gritos de guerra espiritual. Algunos grupos sondeaban rosarios como banderas. Otros levantaban pancartas que decían,
Papa mártir. Estamos contigo. Entre la multitud se filtraban rumores oscuros, que cardenales conspiraban para envenenarlo. ¿Qué mercenarios habían entrado? Disfrazados de peregrinos, ¿qué fuerzas extranjeras estaban moviendo fichas? Pero la realidad era aún más peligrosa. Dentro del Vaticano, la tensión se podía cortar con cuchillo. Tras la histórica declaración de León XIV, la Secretaría de Estado había quedado dividida. Algunos funcionarios quemaban papeles, otros se encerraban en oficinas blindadas. La Guardia Suiza, emblema de lealtad, ya no era homogénea. Entre sus filas había hombres dispuestos a venderse al mejor postor. A las 10:41. El Papa terminaba una cena frugal, sopa, minestrone, pan integral, un vaso de vino, como siempre, sin ostentación. Rinaldi, su secretario, leía en voz baja los informes de los medios. Santidad. La publicación de los documentos ha generado un terremoto. 3 cardenales ya han abandonado Roma y hay órdenes de captura en curso. Pero, dudo unos segundos, hay rumores de que buscan eliminarlo físicamente. León levantó la vista. Sereno. Rumores no matan, hombre. Sí. Lucía, sentada al otro extremo, intervino con tono urgente. Esto no es paranoia. Hay mensajes cifrados en foros ultratradicionalistas. La sangre lava la herejía y no son metáforas, santidad. El Papa respiró hondo, se levantó y caminó hacia la ventana. La plaza iluminada parecía un océano humano con antorchas y estandartes. He puesto en marcha algo que nadie puede detener. Se giró hacia ellos y en sus ojos había fuego. Pero no pienso morir esta noche. A menos de 200 metros en un corredor sombrío detrás de la sala ducal. 3 hombres esperaban la señal. Vestían el uniforme impecable de la Guardia Suiza. Pero sus armas no eran ceremoniales. Pistolas Glock con silenciadores ocultas bajo las capas. El jefe del grupo, apodado Rochford, revisaba por última vez el mapa interno. Objetivo: neutralización limpia, sin testigos. Salida por la escalera helicoidal. Tenemos 6 minutos. Los otros 2 asintieron sin una palabra. En sus ojos no había fanatismo, sino frialdad profesional. No eran suicidas, eran Ejecutores. Un mensaje vibró en el teléfono encriptado de Rochford. Procedan. Confirmado por el eminentísimo Dometti. había dado la orden a las 23. Los intrusos cruzaron el control interno con credenciales auténticas obtenidas por soborno y chantaje. El silencio de los pasillos era inquietante, roto solo por el eco lejano de rezos en capillas ocultas. Avanzaban con precisión, evitando cámaras, siguiendo rutas que solo conocían quienes habían servido años en el corazón del Vaticano. Mientras tanto, León XIV se preparaba para descansar. El cansancio lo vencía, pero algo en su interior lo mantenía alerta. Se acercó al crucifijo sobre la mesa y lo sostuvo entre sus manos. Recordó las palabras del Evangelio. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Sonrió, pero no con resignación, con desafío. De Pronto, Rinaldi irrumpió sin tocar. santidad. Corte de energía en el ala Norte. Las cámaras están caídas. Lucía, que había permanecido en vela revisando
Correos cifrados, palideció. Es ahora, murmuró. León no preguntó nada. Tomó un abrigo blanco, se lo echó sobre los hombros y dijo la frase más inesperada. Vamos al archivo. Está loco. Ahí es donde buscarán primero, replicó Rinaldi. Precisamente, contestó León. Mientras abría un compartimiento secreto. Tras la librería. Pero ellos no saben que el archivo tiene dos salidas. Los asesinos llegaron al pasillo de los apartamentos papales. Todo estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano de una radio encendida en la guardia. Rochefort hizo una seña. Uno se apostó en la esquina. El otro forzó la cerradura con una ganzúa magnética. La puerta se dio. Entraron con movimientos precisos, apuntando hacia él. Dormitorio vacío. Solo quedaban los restos de la cena, la Biblia abierta en el escritorio y la ventana entornada. Rochefort maldijo por lo bajo. Activó el intercom. Fase 2. Revisen la galería. Entonces escucharon un leve clic. Demasiado tarde. Una explosión controlada reventó la cerradura atrás. Ellos, encerrándolos dentro. El humo llenó la estancia. Rochefort tosió, buscando salida, pero la voz que escuchó por los altavoces lo heló. ¿Quién ha? Hierro mata. Era la voz del Papa, transmitida desde algún punto del edificio. A hierro muere. Rochefort comprendió. El viejo había previsto todo. Maldijo de nuevo y se lanzó hacia la ventana. Cayó en el patio interno golpeándose la pierna, pero vivo. Los otros dos no corrieron la misma suerte. Fueron reducidos por agentes de la Gendarmería Vaticana, alertados minutos antes por Rinaldi. Mientras tanto, León y sus dos acompañantes descendían por la escalera secreta hacia los túneles subterráneos del archivo apostólico. Las paredes resumaban humedad, impregnadas de siglos de historia. ¿Dónde vamos?, preguntó Lucía jadeando. A un lugar donde ni Dometi ni sus amigos imaginarían buscarme. Las catacumbas de San Calisto, respondió León. Allí se refugiaron papas perseguidos hace 1800 años y allí planearé el siguiente movimiento. Rinaldi se persignó. Esto parece el siglo II, no, corrigió León mientras avanzaba con paso firme. Parece el siglo XXI. Disfrazado de Edad Media, a la misma hora, en el monasterio que albergaba el concilio rebelde, el pánico era absoluto. Las filtraciones habían desatado una tormenta legal. Fiscales italianos y suizos investigaban cuentas secretas mientras la Interpol emitía alertas rojas. Algunos cardenales intentaban huir disfrazados. Otros quemaban documentos en chimeneas. Pero Dometi no huía. Permanecía de pie frente a un mapa de Europa, marcando con chinchetas rojas varias ciudades: Cracovia, Manila, Kinshasa. Un obispo joven se atrevió a preguntar: ¿qué vamos a hacer, Eminencia? Dometi lo miró con una mezcla de furia y convicción: convocar el cónclave de los fieles. Si León persiste, proclamaremos un nuevo papa. Roma caerá en manos de la herejía, pero nosotros mantendremos la verdadera iglesia. Un antipapa, murmuró el obispo, llámalo como quieras. Pero si no actuamos ahora, la fe morirá en nuestra generación. A medianoche,
La noticia recorrió el planeta. Intento de asesinato contra el Papa León XIV dentro del Vaticano. Se desconoce su paradero. Se desconoce su paradero. Los medios mostraban imágenes confusas, ambulancias entrando por la puerta de Santa Ana, humos saliendo de una ventana, guardias armados corriendo. Las redes se inundaron con teorías: que había muerto, que lo habían secuestrado, que había huido en helicóptero en la plaza de San Pedro. La multitud estalló en llanto y gritos. Algunos se arrodillaron rezando el rosario. Otros golpeaban las vallas, exigiendo respuestas. Un grupo radical comenzó a corear: venganza, venganza. Pero lo más inquietante sucedía en la deep web, donde foros crípticos difundían un mensaje firmado con 3 letras, SP-Q. El texto decía: el pastor ha escapado. Activen el siguiente nivel. Mientras tanto, en las catacumbas, León XV encendía una lámpara de aceite. Ante él, los sepulcros de los primeros mártires parecían susurrar historias de resistencia. El Papa apoyó las manos en la piedra fría y pronunció un juramento que solo Rinaldi y Lucía escucharon. Juro por Cristo que no me doblegaré. Si quieren guerra, la tendrán, pero no con espadas, sino con la verdad. Luego sacó de su bolsillo un dispositivo encriptado, conectó una señal satelital y grabó un mensaje breve, dirigido al mundo entero, a los fieles y a todos los hombres de buena voluntad. Sigo vivo y tengo más verdades que revelar. Prepárense. Lo envió. La pantalla mostró transmisión programada 6 GMT. Lucía lo miró estremecida. ¿Qué piensa hacer? León se giró hacia ella y en sus ojos brillaba algo que no era solo fe, era una estrategia. Romper el Vaticano en dos para salvar lo que vale la pena salvar. Arriba, en el monasterio, Dometti apretaba los puños al leer la alerta en su móvil. Objetivo no neutralizado. Su rostro se transformó en máscara de odio. Entonces activaremos la fase final. Antes del amanecer, Roma arderá. Y con esa frase, el viejo cardenal firmaba la sentencia que pondría a la Iglesia en el umbral del Apocalipsis. El amanecer en Roma no trajo paz, sino guerra espiritual. A las 6 GMT. Millones de pantallas se encendieron con el rostro cansado, pero firme de León XV. Su voz retumbó como un trueno. Estoy vivo y debo hablar. No he prohibido a María, Madre de Dios, sino la idolatría disfrazada de devoción, que nos aleja del Evangelio. Los templos se han convertido en mercados, las plegarias, en superstición. Basta de cadenas falsas. Basta de cadenas falsas. Su mensaje duró apenas 7 minutos, pero sus palabras explotaron como dinamita. En cuestión de horas, las redes ardían con dos etiquetas opuestas. Con León y Defiende María. América Latina estalló en protestas desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. En Polonia, miles marchaban rezando el rosario frente a catedrales cerradas por seguridad. Filipinas decretó día de ayuno en reparación por las blasfemias. El Vaticano, mientras tanto, era una fortaleza sitiada. La Guardia Suiza bloqueó accesos. Helicópteros sobrevolaban la cúpula de
San Pedro y periodistas dormían en las aceras esperando un comunicado. Pero lo más inquietante ocurrió en una abadía secreta cerca de Aviñón. Un grupo de cardenales encabezados por Dometola, creación del cónclave de San Miguel, en vivo transmitieron la declaración ante la herejía y el escándalo del impostor que ocupa Roma. Proclamaremos un papa verdadero que defienda la fe inmutable. La fractura ya no era rumor, era cisma. Horas después, los servicios de inteligencia europeos interceptaron comunicaciones alarmantes. Embajadas presionaban. Gobiernos católicos como Polonia y Filipinas ofrecían protección al nuevo papa, mientras bloques laicistas en Europa celebraban la crisis como el fin del poder vaticano. Estados Unidos permanecía en silencio. Pero un informe de la CIA llegó a la Secretaría de Estado italiana. Operación Siepe. Riesgo de secuestro del pontífice por actores privados. Probable. Evacuación forzada. En las catacumbas. León XIV sostenía una vieja cruz entre las manos. Lucía lo observaba con mezcla de admiración y temor. ¿Y ahora?, preguntó. El Papa respiró hondo. Ahora haremos lo que Roma hizo cuando la espada cayó sobre Pedro. Huir para volver más fuerte. Rinaldi tragó saliva. Huir. ¿A dónde? León lo miró fijamente a la periferia, allí donde comenzó mi ministerio, América Latina. Si quieren dividir la iglesia, tendrán que seguirme hasta el fin del mundo. En ese momento, su móvil encriptado vibró. Un mensaje. Breve. Plan activado. Corredor seguro en 40 minutos. Salida por Domitila. Transporte listo. Confie. Firmado. S. PQ Lucía lo leyó y palideció. ¿Sabe? ¿Quién es el Papa? Sonrió apenas. Sí. ¿Y si ellos han decidido mover ficha? Significa que la batalla verdadera acaba de comenzar. El túnel olía a humedad y a Historia. Era una cicatriz de piedra que corría bajo Roma, un vestigio del imperio usado ahora para algo mucho más peligroso. Salvar al hombre más buscado del Planeta. León avanzaba despacio, la cruz apretada en la mano, la sotana manchada de polvo. A cada paso, la linterna de Rinaldi temblaba. Lucía cerraba la marcha, revisando que nadie lo siguiera. ¿Qué demonios es PQ? Murmuró el periodista. El Papa sonrió. Sin detenerse. Senatus Populusque. Roma. Nunca olvida a los suyos. Mientras tanto, en la superficie, la plaza de San Pedro ardía en caos. Los fieles gritaban oraciones mezcladas con insultos. Pancartas ondeaban. Viva María frente al león no está solo. Las campanas no repicaban. Estaban Silenciadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En el Palacio Apostólico, Dometti observaba todo desde un balcón con el teléfono pegado a la oreja. Que no llegue al corredor, ordenó con voz helada. Si cruza la tercera compuerta, lo perdemos. Del otro lado, una voz con acento alemán respondió. Entendido. El Equipo ya está en movimiento. Sin testigos, Dometti colgó y respiró hondo. No era solo por fe. Había demasiado en juego. Tratados, propiedades, bancos. Alianzas. La caída de León XIV no sería
Solo espiritual. Arrastraría un imperio económico y él no pensaba permitirlo. En El túnel la tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucía notó algo, el eco de pasos que no eran los suyos. Padre. Susurró antes de que pudiera terminar. Una ráfaga de luz cegadora iluminó el pasadizo. 3 siluetas armadas aparecieron al fondo. Alto, gritó uno. En italiano. Rinaldi levantó las manos. Pero León XV no se detuvo. Dio un paso adelante con una calma que heló la sangre de todos. ¿Van a matar al Papa?, preguntó. Su voz retumbando como un trueno. Los hombres dudaron. Uno bajó el arma apenas 1 centímetro. Error fatal. Lucía, en un movimiento preciso, lo derribó con una llave. El túnel estalló en caos. Disparos, gritos, el sonido seco de huesos rompiéndose. Rinaldi temblando. Usó la linterna como arma improvisada. Cuando todo terminó, 3 cuerpos yacían en la oscuridad. Lucía jadeaba con las manos manchadas de sangre. Santidad, no. Hay tiempo. León asintió. Ni una sola palabra de reproche, solo avanzó. La tercera compuerta apareció. Como una pared negra. Sin la clave era imposible abrirla. Lucía buscó el panel. Pero estaba sellado. ¿Y ahora?, preguntó. Rinaldi desesperado. El Papa puso su mano sobre la piedra como si pudiera sentir la memoria de la ciudad. De pronto, un sonido metálico resonó. Un carruaje eléctrico silencioso. Emergiendo del túnel lateral. Al volante. Un hombre mayor con gafas oscuras. Suban. Dijo simplemente. Lucía dudó, pero León se adelantó. Es nuestro pasaporte. Cuando el vehículo arrancó, Rinaldi se giró hacia Lucía. ¿Quién demonios es? ¿Ese? Ella tragó saliva, el último nombre. En la lista de Dometti, pero está con nosotros. En la superficie la noticia ya era viral. El Papa ha desaparecido. Las cadenas internacionales interrumpieron su programación. Desde CNN hasta La Sira, todos repetían la misma pregunta. ¿Dónde está León XIV? El cónclave de San Miguel no perdió tiempo. Con pompa y cámaras proclamaron a su elegido Benito Cardinal Álvarez. Ahora. Pío XIV. Las imágenes mostraban un hombre sonriente con voz melodiosa, prometiendo restaurar la verdadera fe y reparar la ofensa a la Virgen. En menos de una hora, 34 conferencias episcopales lo reconocieron como papa legítimo. Música. El cisma ya no era amenaza, era realidad. Bajo Roma, el carruaje avanzaba hacia la salida secreta, custodiada por un arco cubierto de raíces. El conductor giró la cabeza y habló por primera vez. En 2 minutos. Estarán en el corredor de seguridad. Luego, Fiumicino. Hay un jet esperando. Lucía frunció el ceño. ¿Quién lo paga? El hombre sonrió. Sin humor. El mismo que financió la resistencia contra 3 papas corruptos. En el siglo XIX, algunos secretos no mueren. Rinaldi quiso preguntar más. Pero se interrumpió. Una explosión sacudió el túnel. Detrás, fuego y polvo. ¿El vehículo? Aceleró. El Papa se santiguó en silencio. En el aeropuerto el protocolo secreto funcionó como un reloj suizo.
El jet privado esperaba en la pista más apartada, motores encendidos. Cuando el carruaje se detuvo, León XV descendió. Con la cruz en la mano, sin maleta, sin papeles, solo con su nombre y su fe. Lucía subió detrás, revisando cada sombra. Rinaldi filmaba con el móvil, consciente de que tenía en sus manos la historia más grande del siglo. El conductor se acercó al Papa y le entregó un sobre la. Esté en el aire. Es importante. León lo tomó sin abrirlo y subió al avión. El despegue fue suave, pero la tensión no. A mitad de vuelo, León abrió el sobre. Dentro había una sola hoja escrita a máquina, santidad. Si está leyendo esto, el mundo ya sabe la verdad. Pero lo que viene será peor. No confíe en nadie, ni siquiera en quienes hoy lo protegen. Roma caerá. Prepárese para él. Concilio final. Firmado. SPQ. León. Dejó caer la hoja sobre la mesa. Sus ojos se endurecieron. Entonces, es guerra, susurró Lucía. Lo miró pálida. ¿Qué significa eso? El Papa levantó la vista hacia la ventanilla, donde el amanecer tenía el horizonte de rojo. ¿Qué? No habrá dos iglesias. Habrá muchas. Y alguien está moviendo las piezas para destruirnos. Desde dentro, Rinaldi grabando preguntó. ¿Quién? ¿Quién tiene tanto poder? León. Respondió con una frase que heló la sangre de ambos. El que nos construyó. En ese instante, una alarma sonó en la cabina. El piloto irrumpió con el rostro desencajado. Santidad. Nos siguen. Dos casas sin identificación. Ordenan aterrizar en Malta. Lucía sacó su arma. ¿Qué hacemos? El Papa se levantó despacio con la cruz en la mano. Y respondió con una calma sobrehumana. Rezamos y seguimos. La cámara de Rinaldi captó el instante exacto en que por la ventanilla aparecieron las siluetas negras de los casas recortadas contra el sol. El mundo entero vería esas imágenes. Horas después, pero lo que ocurrió luego quedaría en secreto. Por ahora, gracias por ver este vídeo. Haz clic aquí para ver otro vídeo que podría interesarte. Yeah.